Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio piloto de La Vaina Nostra. Estamos aquí, estos tres amigos, Carlos, Néstor y Reyes. Bueno, nos vamos a presentar, vamos a hablar un poquito de qué se trata este podcast y bueno, pues nada, darle rienda suelta a la lengua y al coco, por supuesto, que tiene que ir conectado Sobre todo. siempre, ¿no? Carlos, cuéntanos qué es esta vaina, pues. Mira, yo creo que preparé algo, lo que fue lo que veníamos leyendo. Vamos a darle forma aquí entre todos. Yo voy leyendo y vamos conversando sobre el tema. Dale, Dice algo pues. así. Si algo hemos aprendido en los últimos 20 años es que las sociedades polarizadas como las venezolanas terminan generando un montón de bajas. O sea, y son bajas reales. Y hablamos de que la primera es la capacidad de analizar sin aquella pasión que provoca el conflicto. Coño, creo que Ser la objetivos en las discusión últimas se hace materias. de demasiado feeling. ¿No te parece? ¿Les parece? Yo creo que eso es lo Sí. primero, ¿no? Luego lo segundo, mengua la capacidad de documentar las cosas. Pasan tantas vainas, pasan tantas cosas que no hay chance de documentarlas. O sea, no hay forma de llevar el tracking de todo lo que está pasando. Se pierde Correcto. en la Y lo, memoria. Eso es. O sea, nos hemos puesto a hablar en los últimos días para empezar a ver cómo funciona esto. Y yo me he recordado cosas que no, que las tenía Claro. perdidas en el cajón de la memoria. Me he Vamos, hablado de vamos a unos ver si temas entre que, los tres, vamos a ver si entre los tres vamos a ir ahí poco a poco recordando y bueno, la gente que vaya participando también, eventualmente, pues que nos eche una mano recordando este hilo, ¿no? De acontecimientos de que empezó todo este tema. Y es que la gente ha vivido de tal manera su historia, que cada quien tiene una memoria sobre lo que pasó. Y de repente nosotros tres nos podemos ayudar a complementar las cosas porque a veces se nos olvida o dejamos de ver las cosas de una manera objetiva. Como tú dices, la pasión nos llevó en esos momentos a ver las cosas de una manera y este es un excelente momento para retomar, ¿no? Analizar en equipo, en grupo. tal cual. Y lo otro es una cosa que sale, y yo soy bien mal hablado, me disculpo, que sale bien coñaseado en todo este proceso es la capacidad de poder sentarte a hablar con gente que no piensa como tú. Ah, No claro. hay pareciera que en Venezuela no hay posibilidad de hacer eso sin que termine en mentarse la madre, en desearse las peores cosas Mínimo una etiqueta. claro, entonces No hay una yo, vocación de reflexión o de llegar a acuerdos a la hora de conversar, sino de imponerse. Yo impongo mi criterio. genial. Entonces, así hace, eso dificulta aún más todas las posibilidades de resolución de problemas, organización. Cuando tú te intentas imponer, pues bueno, pues imagínate. Tenemos todos, digamos que un ego bastante grande, pero bueno, ya lo iremos analizando. Seguías entonces con la introducción, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que también es una especie de paradoja estar aquí, porque es un ejercicio de egoísmo, porque los tres hemos pensado lo mismo de, coño, necesitamos echar el cuento para sentirnos bien, necesitamos analizar lo que pasó. Pero dentro de eso decimos también lo queremos compartir. A lo mejor hay alguien que lo quiere oír. Lo peor que puede pasar es que lo digamos nosotros tres nada más. Bueno, yo voy a obligar a mis hijos a que lo oigan también, pero eso es obligado. Eso es abuso infantil. Te vas a tener que bajar la mula con unos helados, por lo menos. Eso. Entonces, analizar qué pasó, entenderlo. Digamos, a la sanidad que da la distancia, ¿no? O sea, poder hablar, porque podemos hablar del golpe de Estado del 2002, podemos hablar de el paro petrolero, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de la historia. Sin tanta pasión como Este, hubo en ese momento, pues. Claro, han pasado 20 años, o sea, ya no deja Sí. de doler, solo que lo ves distinto, digamos, ¿no? No, es indiscutible que obviamente cada posición o cada versión o cada percepción que tenga cada uno es muy personal, ¿no? Lo que pasa es que yo pienso que hay una cuota de responsabilidad a la hora de hablar de algo tan importante como es nuestra historia contemporánea de los últimos 20 y pico de años, que ha marcado tanto el devenir de la vida de todos y cada uno de nosotros. Lo hablábamos anteriormente, Carlos, que hay muchísima gente que se fue sin quererlo, otros que a lo mejor sí teníamos pensado estar afuera un ratito por inquietud o por proyectos de vida, pero lo que sí es verdad es que, bueno, digamos que hay que darle una importancia eh, a- al análisis de lo que ha pasado
por supuesto, y yo creo que es un poco en la línea que estamos nosotros y por eso nos juntamos, dejando a un lado la crítica visceral, dejando a un lado la lloradera, el dramatismo, ¿no? Vamos a analizarlo a nuestro modo, porque de alguna manera es nuestro podcast, pero siempre con la mayor, digamos, ecuanimidad posible, ¿no? Claro, Reyes, fíjate una de las cosas que se ha perdido estos años cuando tú ves la televisión o cuando lees una perspectiva pública, la información objetiva está carente en todos lados. Cada vez que te sientas a conversar en un programa de radio, de televisión, es muy difícil que alguien base su opinión en datos específicamente. Y cuando lo hacen, entonces empieza una reacción emocional a los datos. No, eso es mentira, o eso está inventado, o de dónde sacaste eso, porque hay una renuncia a eso, pues, a aceptar la al realidad. Y eso, análisis. vamos a hablar cosas como del referéndum del 2004, una de las cosas críticas, por ejemplo, en la política venezolana que marcó un antes y un después de toda esta situación. Entonces, ahí hay elementos importantes que podemos también revisar. Lo que pasa es que es muy difícil y es una carencia que creo que tenemos todos, encontrar un análisis que, que incluya un poco la realidad desde el punto de vista de la clase política. Nosotros los tres hemos sido activistas, de alguna manera lo vimos, aunque por supuesto no a profundidad y siempre con la subjetividad que pueda tener cada uno, Sí, pero tenemos ese bagaje del activismo. Eh, por otro lado, pues bueno, nos hemos ocupado, hemos invertido espacio leyendo y analizando, más allá de la mera eh, explosión emocional que te lleva a cada momento, pues hemos intentado masticar la cosa de una manera mucho más, lo más ecuánime posible, ¿no? Teniendo en cuenta que uno también tiene su corazoncito y su pasión y exacto, sus todo Es preferencias. imposible, ¿no? sí, Sí. imposible. Claro. Yo creo que finalmente es un intento de mirar para atrás en Venezuela y en el mundo, sin dejar de mirar para adelante, dándole un poco de análisis, lo que tú dices. Saquemos vísceras y vamos a ponerle un poco de datos, dice Néstor, y yo estoy de acuerdo con eso. Obviamente no vas a poder sacar las vísceras completas, somos venezolanos, estamos metidos en el tema, hemos vivido, hemos sido activistas, y esa parte no está mal. Y yo pensaría también es las ganas de entender las cosas nosotros y dejar que alguien más pueda aprovecharse de la reflexión y ver si también le da una vuelta al asunto y lo entiende de mejor manera. Y lo último que pensaría yo que es divertirse. Ya la realidad es suficientemente jodida como va Sí. para hacerla Así sufrida es, aquí, ¿no? Entonces, así es. No. que sea divertido. Hagamos el Lloradera la análisis que la justa. vaina... Exacto, lloradera. Para Sí, llorar hacemos otro. Sí. Y hay otra cosa, que es que yo he buscado muchísimos podcasts que hablen sobre Venezuela y me he encontrado con eso, con análisis muy viscerales, muy simplistas. Tenemos una realidad muy compleja, nosotros los venezolanos, y cualquier análisis no puede pasar simplemente por encimita de la cosa, ¿no? O sea, hay que jurugar un poquito para entender lo complejo de este entramado, de este encaje de bolillo, como dirían los españoles. Pero entonces cuando consigues algo medianamente consolidado, fuerte, digamos, bien establecido, entonces quizás te lo encuentras como demasiado académico, ¿no? Entonces son como muchos datos, mucha cosa, un análisis exacto, muy exacto. parco. Aburrida, pues. eh, entonces, Te bueno, aburre, exacto. o está la visión de la calle, o está la visión del político, o está la visión del académico, pero bueno, un poco la idea de esto es hacer un sancocho con todos esos ingredientes y Sí, bueno, a ver qué sabe, ojalá, a ver qué sale, ojalá a la gente le guste, ojalá la gente esté de acuerdo, el que no esté de acuerdo, súper invitadísimo a participar, siempre y cuando sea a través de la reflexión, cualquier cosa que sea fuera de ahí, simplemente lo vamos a ignorar, pero todo lo que sea reflexión, todo lo que sea dudas, todo lo que sea punto de vista razonables o datos que nos puedan complementar nuestro análisis, todo eso pudiera ser perfectamente bienvenido y además, bueno, un poco lo que hemos hablado de invitar y traer gente que participantes, digamos, eventuales, ¿no? En este espacio. que a Me mí me gustó eso parece que dijiste. Adelante, Néstor, después que a de... mí me parece súper interesante el planteamiento porque, como dice Reyes, todos hemos sido activistas en algún momento
y vivimos momentos específicamente bajo la piel nuestra de una perspectiva muy íntima. Entonces, no vamos a contar lo que puede contar alguien que lo vive desde fuera, sino podemos de repente atravesar el hecho como nosotros lo vivimos. Entonces, es una anécdota que a lo mejor no tiene información ni un historiador, ni un político, ni un periodista, ni nada, porque estamos dando nuestro testimonio personal de cómo recordamos nosotros vivir un momento determinado. Y eso es valioso. Y además que el careo la participación de los tres son tres perspectivas diferentes que nos anima, porque puedo ser corregido yo o puedo dar otra perspectiva complementaria. Y eso es lo que yo digo que enriquece que otras personas también, con ese mismo buen criterio, con la idea incluso de que puede ser mamagallo, puede ser de repente un aporte de un dato que se nos olvidó o un elemento como ellos vivieron las cosas, sería utilísimo porque uno pues también se enriquece de lo que otras personas hayan vivido, pues. Me gustó eso que dijeron de las tres perspectivas de académica, política o la calle. Y estar ahí como a medio camino. Sí saben que estamos corriendo un riesgo con esa vaina, ¿no? De que Es puedes que Claro, es un terminar no territorio, gustarle a un nadie. territorio Pero eso pantanoso, ya lo complicado. corrimos, eso ya lo claro, corrimos cuando decidimos jugar en el tablero político y éramos Así de es. centro. Que el problema está en el centro político y puedes terminar no gustándole a nadie. Pero hay que correr ese riesgo. Hay que correr el riesgo de ver qué pasa. A lo mejor terminamos gustando un montón. claro, O terminamos con el culo quemado como nos pasó en el activismo, en nuestro, pero porque es que también hay que aclararlo, ninguno de los tres somos políticos profesionales, los tres hemos sido de esa Hemos hecho gente el intento. que, de que vocación, de pura cada vocación. uno ha estado en su cosa y todas las circunstancias yo creo que en algún momento nos hizo tentarnos a participar y a decir, mira, pero ya va, esto está complicado, yo quiero formar parte de eso y quiero de alguna manera ver cómo aporto. Lo que pasa es que, bueno, luego, si nos adentramos en todo aquello que nos pudo haber pasado a cada uno, en el terreno nos conseguimos cosas realmente llamativas que ya las iremos analizando a lo largo del podcast. Tampoco nos vamos a adelantar tanto, pero sí que es verdad que los tres, sin ser políticos profesionales, quisimos participar y bueno, cada uno pues tiene su experiencia que la iremos contando aquí también, ¿no? Ahora que dices eso, yo creo que es un buen hilo para que cuéntanos de dónde saliste tú. O sea, Pero ya va, y antes de esto me voy a meter yo en algo, Carlos, porque tú no sabes esto. Yo quería justamente hablar de eso porque el responsable de involucrar a Reyes, recién mudado yo al apartamento, armo el grupito político en el edificio y la persona que más se motivó es Reyes y desde ese momento hemos estado conectados de múltiples maneras y fue un descubrimiento interesante porque Reyes es una persona que tiene un bagaje demasiado amplio de muchos elementos, de muchas cosas. Es una persona este, muy conocedora de la gente como tal, o sea, de su conocimiento de música, de diseño, de redes sociales, la pasión de y él. lo trae la familia, ¿no? Lo trae la Exacto. familia. Es una familia cargada de muchas cosas agradables, andino, por supuesto, también, con sus mezclas de elementos, también de influencias culturales de muchos lados. Y eso, pues, fue un talento impresionante, pues, y sobre todo lo que yo viví de Reyes, que creo que es lo que nos une también a nosotros, es haber vivido ese momento de una política completamente honesta, volcada a transformar un país, reconociendo que había un país con un potencial enorme de explotar y ser esa potencia que todos hemos siempre soñado y que había una juventud llena de capacidades para hacerlo, educada, formada, con talento, con emoción. Y bueno, y es lo que tú dices, estamos mirando al retrovisor porque nada de eso pasó, por lo contrario, estos años sirvieron para Sí. aniquilar, para salir. Entonces, qué experiencia tan interesante, cómo a pesar de todas esas dificultades que atravesamos, hemos logrado estar donde estamos y tenemos la capacidad de sentarnos aquí y de compartirlo con buen gusto. Y bueno, si no bien reírnos, por lo menos este, disfrutar de estar aquí, de haber superado toda esa situación y de mantener una amistad, sobre todas las cosas, ¿no? Una Es- relación personal porque tú valoras demasiado a la gente, pues indistintamente de que hayamos estado después en distintos grupos políticos o que hayamos alcanzado carreras diferentes, etcétera.
sigue siendo esa persona extraordinaria que yo conocí y que me sentí súper orgulloso de que estuviera a mi lado, pues trabajando y dándole Sí. codo a codo. Mira, lo que pasa, de alguna manera, la sensación es que no conseguimos por lo que luchamos, ¿no? Es decir, Dice que por ahora los objetivos que nos hemos planteado no se han cumplido, dices tú. este, es- ajá, Falta por el hombre de ahora. la camiseta rosada atrás tuyo. Pero no, a- pe- pe- el viaje fue maravilloso, ha sido y está Sigue siendo siendo. maravilloso Sí, porque sí, sí. esto también nos ha permitido vivir un montón de cosas que quizás en nuestra zona de confort no lo hubiésemos vivido, lo hubiésemos agarrado de otra forma, de otra manera. Lo cierto es que, mira, hablando un poquito de esto que está hablando Néstor, yo participé desde muy joven en la política porque yo empecé a trabajar a través de la cultura, caí en el primer gobierno de William Dávila en la gobernación del estado de Mérida en el año 1995, si no me equivoco. William Alan, ganó en el 95, en el 96. Y bueno, nosotros empezamos haciendo trabajo audiovisual para la gobernación, para William y tal, y de repente, no sé, se me atravesó alguien ahí que estaba en las juventudes de AD, y yo que era, por supuesto, un muchacho, un pavito, muy lejos de todo aquello, algo tenía yo en la sangre, en los genes o no sé, me llamó tu la familia es de atención izquierda, ¿verdad? Tu familia es y socialdemócrata. mi familia siempre fue muy adeca, sí, todo el Ok, tiempo fue muy adeco. Y en ese momento de William Dávila en el 2000 en el 95, que todavía no había el chavismo como tal, yo dije, bueno, pues mira, con lo joven que era, yo dije, si hay una forma de participar y de aportar cosas, es metiéndose en esto. Absolutamente consciente de que ese mundo era una cochinera, porque de alguna manera eso ya lo analizaremos, pero la sensación que tenía uno desde afuera, que meterse Sí, en sí, política, claro. y de hecho mis amigos siempre me dijeron, en política, en AD, ¿por qué? ¿Tú qué exacto. haces ahí? El Yo, bueno, momento coño, era pero Y es yo que creo que mejor. esa era parte del problema, ¿no? Yo creo que esa era Sí, parte del sí, por problema, como la supuesto, pero es que sociedad parte de la sociedad civil abandonó esos espacios y esos espacios fueron abandonó. ocupados por personas que realmente sí estaban interesadas en sacarle algo a esa vaina, pero sin capacidades, Pero por claro. otro lado, sin creo que una tampoco eran preparación para tan esa vaina. malos. O sea, tú no sientes ahora que no eran tan malos. Pues te voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas falleció Carlos Canache Mata, Ajá. que era un dirigente importantísimo de Acción Sí, claro que Democrática. sí, del Ay, sí. y yo no había reparado en la biografía de ese tipo, de ese señor. Era un político de altura. O sea, eran buenos políticos. O sea, no todos eran unos bagres. Había su gente que eran, pero había Sí, su gente buena pero era también. percibido, y más, por ejemplo, mi familia, que tenía es una familia pues con un carácter muy intelectual, muy académico, y para mi familia era terrible que yo participara en eso, ¿sabes? Era así como que se nos desgració el muchacho. O sea, yo creo que hubiese sido mejor Tu que papá son cayera. sociólogos, ¿verdad? No, mi padrastro era filósofo Ok, y mi mamá es antropólogo, antropólogo. Ah, yo sé que tú venías antropóloga gente jurídica. dura para el análisis. Yo creo que hemos Este, hablado de eso alguna vez. sí, pero la familia de mi papá, muy adeca, mi abuelo fue dirigente, incluso llegó a ser gobernador del estado de Trujillo, y mi papá fue toda la vida muy adeco hasta que llegó Chávez y se le metió en el ojito, y bueno, eso ya lo analizaremos también porque es bien interesante Sí, tener, tener una posición como la que nosotros hemos tenido todo el tiempo, que ha sido de oposición básicamente a buena parte de lo que se planteó la revolución de esta del siglo XXI, pero en mi caso mis progenitores izquierdistas y bueno, Dios mío. eso a mí me nutrió mucho porque de alguna manera yo no pasé a formar parte de esa oposición rancia que veía al otro como el bicho raro, el monstruo, Extraterrestre, extraterrestre. el extraterrestre asqueroso, sino dije, coño, pero es que yo tengo gente que vive conmigo que piensa de esta manera, y eso pues a mí me ayudó muchísimo, por lo menos a evitar cometer algunos errores que se cometieron mucho en la oposición, que fue descalificar Sí. y bueno, hablar mal de ese otro país
que pensaba totalmente distinto, Que ¿no? tenía necesidades y, exacto, y Que expectativas. bueno, que Exacto. tenía su razón de ser, pues el chavismo en algún momento tuvo una razón de ser. Lo que pasa es que el planteamiento luego terminó siendo lo que fue. Sí, Pero ellos, bueno, triunfó la antipolítica en ese momento, pero no sé por qué yo de alguna manera pensaba, bueno, pero es que mira, si tú no estás de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas dentro del sistema, dentro del Estado, dentro de los partidos políticos, hay que meterse ahí y echarle bolas para cambiar la vaina, cambiarlo. ¿sabes? Exacto. Eso era lo que yo pensaba, pero hay otra gente que pensó, hubo otra gente que pensó que dice, no, hay que acabar con toda esta mierda. Hay que Sí, aniquilar todo lo que hay y ya veremos lo que sale. Bueno, ya vimos lo que salió, Pero es que ¿no? ya, todos teníamos un familiar en esa época que, a pesar de tener todos los beneficios de la Cuarta República, estaban desbocados apoyando a Chávez. Y el gran mandato que tú escuchabas en el discurso de la mesa, de la casa, de la fiesta, era, esto está tan mal que alguien tiene que venir a volverlo mierda. sabemos con todo. Acabemos con esto porque tenemos que No, llegar no hay al nada que fondo. acabar, aquí no hay nada que acabar y aquí todo se acabó. Digo, coño, no, Sí. Sí, fue terrible. Mira, entonces, año 95, te metes en política, vienes de una familia donde había políticos, todo eso en Mérida, ¿no? todo eso en Mérida en el año 98, 97, 98, 99. En el año 2000 se hace, ya con Chávez en la presidencia, después de la constituyente vienen otras elecciones y entonces se ven obligados los gobernadores a relegitimarse y William Dávila gana la gobernación pero se la quitan. Bueno, hubo un problema ahí y tal. Lo cierto es que seguimos activos empezaron a Un pasar problema cosas que se llamó muy... trampa. Ahí es donde le gana Florencio Porras. ¿Es que se llamaba el tipo? le- ¿O no? sí, y lo que alegó William fue una inconsistencia numérica, ¿te acuerdas, Néstor? Inconsistencia Es que numérica. lo que pasó fue en ese caso, fíjate que ahí empezó a verse la estrategia. Ya habíamos visto la estrategia del chavismo cuando con 60% de los votos escogieron al 95% de los miembros de la Asamblea Nacional. El Cuando quino hicieron aquel que hizo Merente, ¿te acuerdas? Que era como un sí, quino. las morochas, exacto. Y Entonces, escucha, y votó el 30% de la población por aquello, ¿no? exactamente, así es nada más. Entonces, fíjate, cuando llegó esta gobernación, por supuesto que William Dávila tenía una ventaja política porque había ejercido la gobernación, tenía muchos contactos, etcétera. Y la cosa fue que el chavismo contabilizó cuáles mesas podía anular completas, todas las mesas, para poder terminar ganándole a William que eran 150, 1000 votos. 750 votos, 200 1000 votos. votos. Es más de 1000 votos es lo que ellos necesitaban para que la ganancia fuera Para definitiva. legitimar la vaina. Y lo que hicieron fue que agarraron estos centros de votación, los anunciaron como que si fueran de inconsistencia, y cuando fueron a abrir las cajas para evaluar las experticias del tribunal, las cajas de estos centros de votación estaban llenas de mierda, de excrementos humanos adentro, estaba todo lleno de ¿En orines serio? sí, A la vaina, eso no, yo no me acuerdo o sea, sí, me acuerdo del lío, pero no me acuerdo de esa vaina que fuese así tanto detalle. Este es el tipo de vainas que tienen que salir en el programa porque son claro. interesantísimos. O sea, Sí, eso no, yo no me acuerdo. Y pasaron muchas cosas extrañas. así se Nosotros, hizo ajá, Florencio perdón, Porras con la gobernación de Mérida. así se Tú de hizo. esa época ya estabas metido en política, Néstor. ¿Cuándo se No, conocen ustedes? no, yo no conocía a Reyes en ese momento, pero estaba recién graduado de abogado. Había estado en un programa de investigación en la universidad y había sido educado como abogado en la cosa pública por un tío mío que era muy conocedor de derecho constitucional, fallecido ya. Y cuando yo recién me graduó, pues empiezo a ser asesor externo de las corporaciones del Estado Mérida, de manera Ok. independiente. Y lo que más risa me da es que yo soy hijo de un copellano que fue el secretario general de COPEI por casi 20 años en Mérida, En cuando Mérida. cuando COPEI ganaba todas las elecciones en Mérida y había ganado todas las elecciones a nivel nacional. Mi papá fue un hombre que ocupó un espacio muy importante en la política de Mérida y a Mérida era pesar copellana. es Y fue completamente, diputado, fue diputado. Tu papá fue uno de diputado, los ¿verdad? diputados más jóvenes del Congreso, el presidente de la Asamblea Estadal, del Consejo Legislativo Estadal, más joven que había, y de los más jóvenes, y uno de los diputados más jóvenes del Congreso Nacional en su época. Y entonces, cuando yo recién me gradué, a través de ciertos amigos, me invitan a trabajar para William Dávila
Y yo digo, mira, yo no soy copellano, pero mi papá lo fue toda la vida. Me imagino que me van a tildar a mí de copellano y este gobierno es ADECO. Pero si a mí me ven como que yo creo que puedo aportar algo. Y entonces me hicieron una entrevista en una de las direcciones y me contrataron como asesor básicamente para crear la oficina de comercio exterior, de exportación, del Estado del Mérida. Estado Mérida. Ajá, de ¿Y esos promoción de años Imagínate qué? tú, ¿Esos lo que se años qué, estaba Néstor? cocinando en ese momento en Mérida. Es que yo me acuerdo que William, Sí. cuando era gobernador, llegó a reunirse con Bill Gates por aquello de la zona libre científica, cultural y tecnológica. O sea, Yo era el asesor de la gobernación para tratar de canalizar la reglamentación de la zona libre para sacarle provecho desde el punto de vista del comercio. ¿Eso es año qué? ¿Eso es año qué, muchachos? 96, 98, 97. de 96 O al sea que 98. pasamos de reunirnos con Bill Gates a ver cómo era la vaina, la ruta de la empanada, ¿no? Más o menos. Como Exactamente. en unos 4 o 5 años. HP, estamos buscando HP, a Bill Gates. Yo participaba en un grupo de asesores de Fundacite y uno de los ingenieros que formaba parte de nuestro grupo, éramos 5 o 7 profesionales jovencitos, terminó siendo el que probó la posibilidad de hacer cálculos en serie con las computadoras, que ahora es la manera en que se hace la computación a nivel mundial, pues. Sí, yo realmente recuerdo aquella época como una época maravillosa, de esplendor. Mérida era, realmente se respiraba una, La un ciudad siempre ha progreso, sido una nube. había un caldo de cultivo ahí para el desarrollo bien importante y no en vano, pues William siempre fue mirado como un prospecto para la presidencia de la República, Era eventualmente muy presidenciable, grande, ¿verdad? muy Porque ¿qué edad tenía presidenciable. William Dávila ahí? Coño, ¿45 años? William en esa ¿50 época años? 40 y algo. estaba 50 bajo, bajo Bajo de 50, 50, por debajo de 50, Ok. apenas por, 50 sería. por debajo de Fíjate, un 50. tema que estoy viendo es el tema. Los dos tienen pedigrí político. O sea, es que ya voy entendiendo por qué nos hemos llevado bien en el pasado. Que de esto no lo hemos hablado ni siquiera fuera de cámara. No, 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 Ah, exacto. Los dos vienen de familia con activismo político en Mérida. En mi caso igual, pero no en Mérida, en Caracas. O sea, yo vengo de... Mi papá estuvo en Acción Democrática, después fundador del MEP, presidente de la ajá, Federación de Maestros en Caracas, y mi mamá comunista, guerrillera. ajá, Entonces ahí, pero para que se rían, yo empiezo en el tema en el año 98, creo. Carlos Andrés Pérez lo votan de Acción Democrática y funda Apertura Democrática. No sé si se acuerdan Sí, de eso. claro. Funda un Miguel partido Rodríguez. y va a la Católica y yo voy a verlo, yo tengo que ver ese canal, yo tengo que decir, fue punto, pues yo lo odiaba, ¿no? Y me todos los meto en días. el Auditorio Hermano Lanz, se llama en la Católica, me siento a hablar con el tipo y entra, o sea, entra a la conferencia porque él era candidato a senador y todo el mundo lo quería linchar, grosería, ¿no? El tipo se sienta, bueno, la conferencia duró como hora y media. A la hora y media, los mismos que lo queríamos linchar cuando entró, el Sí, aplauso duró como 20 minutos. O sea, buenísimo. para mí ese evento me sedujo. Yo dije, pana, yo tengo Sí. que participar en esta vaina. Se bajé y le digo al chamo de la universidad que está con él, ¿cómo hago yo para trabajar con ustedes? No, me da un número. En esa época no, empezaban los celulares. Me dice, vente, la casa de apertura democrática queda en el Rosal. Vente para el Rosal tal día. Fui, me inscribí en la vaina y trabajé con ellos un buen Coño, rato. no me digas, no sabía William ese es, cuento, Carlos. Tú William empezaste es en apertura. economista, abogado y periodista, creo yo. Ah, o sea, tiene un nivelazo ese tipo. Y Sí, tiene pero yo, posgrado, y tiene posgrado en la Universidad de, creo que es Columbia. tremendo nivel. Pero bueno, lo que digo, los tres Bueno, y estábamos Carlos más o Andrés menos. dicen que nació en Colombia, ¿no? Por casualidad, pues. No Igual, importa, Dios lo tenga en su gloria. Yo con los años me he hecho este paisano Carlos maduro. Andresista y después Adeco. O sea, yo después de haber odiado a los Adecos de mi adolescencia, cada vez soy más Adeco y Mira, cada vez yo siempre sentí, más admirador de Betancourt, sobre todo, ¿no? después que yo salí de Acción Democrática, salí muy agradecido porque yo sentía que en AD había aprendido, eso era lo que yo pensaba y decía. Yo en AD aprendí todo lo que no se debe hacer en política. Esa era mi lectura de mi paso Todo por tu- AD. Pero después me di cuenta que también aprendí otras cosas positivas. Es sí. decir, esa forma de acción democrática, de tener, así fuera, una casita en todas y cada una de las comunidades del país, hermano. Bien.
Es que eso solo es capaz el Estado de hacerlo. Hay dos entes o tres si metemos en la iglesia, pero son los partidos políticos, el Estado y la iglesia son los únicos que tienen representación absolutamente en todas las partes del país. Y eso es una Que cosa en que Venezuela, es muy importante analizarlo, porque es que es la única forma que tú tienes, o que tienen los líderes, de conocer qué pasa en todo el país, es teniendo esos tentáculos en cada una de las esquinas. Cosa que, por cierto, carecen últimamente algunos candidatos, ¿no? Ya hablaremos de eso. candidatos o Candidatos que no candidatas. tienen candidatas que llevan mucho tiempo hablando, que llevan mucho tiempo diciendo cosas, Claro. pero que todavía no han sido No, capaces de no hay articular ni siquiera un oficio, movimiento, ¿no? Que llegue no allá. hay Pero bueno, oficio. no leemos No nos fórmula. adelantemos. Claro. Mira, tú sabes que eso que tú dices, de que había, yo creo que solamente había tres organizaciones que han logrado eso en Venezuela. Acción Democrática, que tenía una casita en cada pueblo, la iglesia, y Polar. La red de distribución Vamos, de Polar era, sí. Así es. Bueno, no en recuerda que vano eran Cudo, los los únicos sonoestudios productores. los llevaban en los camiones de Polar porque eran los únicos que llegaban hasta el último Sí, confín claro. del país. Sí. Y esa Bueno, Una yo vez creo leí que eso. esa alfabetización la hizo la empresa privada, no la hizo el gobierno. sí. Qué genial, Miren, ¿sabes? Qué genial. un poco para seguir lo que hemos hablado. Nosotros hemos dado aquí un pequeño abreboca, Claro no que solo de lo mira, que queremos hacer en este espacio, en este podcast, sino hemos ido haciendo una pequeña presentación de cada uno, por lo menos desde los orígenes. Ya luego profundizaremos, aunque la idea no es relatarnos nosotros, ¿no? Pero bueno, para que la gente nos vaya conociendo. Eh, otra, podemos pensar entonces en que en este programa piloto o en este episodio piloto de La Vaina Nostra, vamos también a analizar algunos titulares de la actualidad a través de este espacio que desarrolla Ramón Muchacho, que se llama La Ceiba, que lleva más de 10 años haciendo un trabajo meticuloso en reflejar día a día, todo de lunes a lunes, todo lo que acontece en el país. Y bueno, pues vamos si les parece, a leer un Dale, poquito dale, eso y lo vamos analizando para hablar un poquito de la actualidad también. ¿Les parece? dale, buenísimo. ¿Quién lánzate. A lo mí lee? me ¿Lo llegó lees la tú? ceiba, a mí me llegó la ceiba hoy, que luego les dejaremos en la descripción el Claro. link para que puedan Recibirla los que no diariamente. estén afiliados, que no es una afiliación, es simplemente tú te puedes meter en Telegram a la ceiba y día a día te van llegando el listado de Claro. titulares, o te puede llegar por mail como me llegan a mí, y hay otras formas que ya las iremos explicando, pero es interesantísimo porque creo que Ramón también es un poco como nosotros, ¿no? Es una Claro. persona profesional con un perfil muy profesional que en algún momento decidió vincularse. Lo que pasa, bueno, en el caso de él llegó a ser nada más y nada menos que alcalde de Chacao. Hoy en día vive aquí en los Estados Unidos y es analista económico. Habla mucho sobre la bolsa, las inversiones y tal. Y su forma de seguir vinculado a la actualidad venezolana es a través de la Ceiba. Entonces, me parece que el trabajo que hace es sumamente meticuloso, imparcial y, y bueno, pues básicamente ahí lo que suelta es lo más importante. Por ejemplo, esto en la Ceiba del día de hoy, que es domingo 15 de octubre del 2023, tenemos que el efecto Cocuyo dice elecciones a mediados del 2024 y sanciones personales en el preacuerdo entre la plataforma unitaria y Maduro. La firma de este nuevo acuerdo entre gobierno y oposición está pautada para principios de esta semana en Ciudad de México. Personas allegadas a los dos sectores venezolanos en la negociación aseguran que el acuerdo está listo para la firma. Ese es el primer Tú, titular. ¿Cómo le parece? sabes que yo tengo una, obviamente yo he creído cuando milité en política defendí siempre la vía electoral. O sea, yo creo que las veces que nos hemos desviado a la vía electoral eh, ha sido la catástrofe. Ahora, creo que es muy jodida la vía electoral hoy. Pero el otro día hablaba con un amigo y yo creo que la pregunta es, y yo se la voy a lanzar y vamos a tratar de qué podemos ver aquí. ¿Qué puede mover a un régimen que tiene acusaciones de delitos de lesa humanidad, acusaciones de lavado de dinero de negocios turbios como el narcotráfico,
acusaciones de corrupción brutales, sus principales figuras. ¿Qué puede mover un régimen así a convocar unas elecciones competitivas que puede perder? O sea, ¿para qué las convoca? ¿Para qué las convocaría? Entonces, yo lo que digo es que es muy difícil que el régimen, más allá de los papeles que firme, convoque una elección competitiva, que pueda reunir los elementos mínimos para que sea una elección que el resultado termine reflejando la voluntad popular, que es que se vayan, ¿no? Que es lo que entiendo que todas las encuestas determinan que todo el mundo quiere que se vayan. Pero si van a convocar a esos tipos unas elecciones para perderlas, sabiendo que al día siguiente de perderlas, pareciera que todo el mundo les ha leído la cartilla y les dice, el día después que pierdas las elecciones te voy a perseguir hasta debajo de las piedras. No, y sobre todo que después de que ellos, cuando ellos tenían la mayoría, se daban el gusto de tener elecciones aun con trampas y con detalles y vainas, pero finalmente ganaban las elecciones con votos. Y entonces no le Sí. tenían miedo a la elección porque finalmente iban a ganar por 500.000, por 1 millón, por los votos que fuera. Pero desde que se dio la elección con Capriles y Maduro, olvídate, o Desde que se sea, murió Chávez, cuando se murió desde que se Chávez se murió acabó esa Chávez, vaina. no han podido hacer ninguna elección que sea transparente o que por lo menos cumpla con los requisitos mínimos, porque la han podido perder de calle, obviamente. Entonces, como tú dices, ¿qué va a hacer que ellos realmente cedan? No solamente ellos, sino la cantidad de intereses que se han tejido detrás del gobierno, que con un cambio político radical también se ven súper afectados, pues, porque esto es una organización criminal con unas ramificaciones enormes. No está Eh, fácil. sí, pero no parece estar planteado un escenario en el cual el gobierno esté pensando en soltar el Estado, ¿no? Eh, Pienso que a ellos no les interesa, no les interesa, no es negocio para ellos, así les prometan que le van a dar Madagascar. Mira, anda para Madagascar, es tuyo. Se meten allá todos y vaina y puedes hacer lo que quieras y tal, ahí está ese terreno Transfiere vacío. la plata, exacto. Y llévense su platico y su vaina y pueden montar ahí un satélite con internet para que vean el Chavo del 8 Disney Channel. por YouTube y vaina. No parece que eso esté planteado. El chavismo no parece estar débil, ¿no? Ni mucho menos. Como para, como tú dices, Carlos, plantear unas elecciones que bien hechas de calle las perderían, ¿no? Eh, pero, bueno, pues ellos saben también, por otro lado, que tienen que jugar a esto para de alguna manera irse quitando ese traje de ilegitimidad que tienen encima. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Ahí es donde tenemos que analizar cuál es el papel de la oposición, hasta dónde la oposición piensa que realmente es posible derrotar al chavismo en unas elecciones. Aunque yo pienso, yo siento, así como ustedes dicen, que así tú sepas que vayas a perder, el tema electoral siempre va a ser un campo de batalla absolutamente digno y legítimo. Me van a hacer trampa, no importa, pero nosotros vamos a ir porque si hay algo que es claro en una elección y se ha demostrado a lo largo de la historia, imagínate cómo ganó el no en Chile, cuando Pinochet tenía ese país agarrado así por donde ustedes saben, y los tipos ganaron y tuvieron que reconocer. Claro, lo que pasa es que ya el, eh, la mafia ha ido evolucionando y ha aprendido muchísimo y ya el chavismo no es tan ingenuo como pudieran haber sido cometido algunas ingenuidades en el pasado. Pero a lo que iba, que yo pienso que ellos saben que se tienen que quitar el traje de legítimos y pues vamos a ver hasta qué punto permiten que la cosa se haga de manera imparcial o que ellos puedan tener unos resultados que le permitan mantenerse ahí, ponerlos en duda. Yo pienso que pudiera ser un escenario muy parecido al de Barinas. En Barinas fueron eliminando todos y cada uno de los candidatos a través de la inhabilitación y al final dijeron, bueno, estos huevones lanzaron uno ahí, un bate quebrado y resulta que ese Bate bate quebrado, quebrado ganó. les ganó. Pero, ¿sabes que yo no veo, Pero no no es me lo mismo estoy, un estado que el país, ¿no? sí, yo no veo, tengo además otras dos preguntas, yo digo, ¿esas negociaciones son entre el gobierno y la oposición o entre el gobierno y la comunidad internacional que sí tiene algo que poner sobre la mesa en la negociación? Pues tú te sientas a negociar con alguien, tú tienes que llevar algo.
Porque una negociación es te cambia una cosa por otra, ¿no? Ese es un estilo de negociación. O sea, la oposición, y muy a pesar de todos nosotros, no tiene nada que ofrecer. O sea, quien tiene que ofrecer la comunidad internacional a través de la eliminación de las sanciones, a través de soltar el dinero que está represado. Entonces ahí, o sea, yo lo que digo, la negociación es en realidad con la oposición o Pero yo la difiero, negociación es más Carlos. como la comunidad internacional. Yo difiero un poco en este sentido. Yo creo que el grave problema, y lo comenté con varias personas, yo recuerdo que hace 10 años comentaba con algunos politólogos y les decía, la salida política en Venezuela va a empezar a surgir cuando gente de la oposición entienda que Rusia, que China, que Turquía, que otros países son jugadores, son jugadores de la realidad venezolana, son operadores que tenemos que considerar. Y en ese momento, o sea, nadie visualizaba lo que estaba en todos los tratados y todos los proyectos de esos países, que se iban a meter en Venezuela y América Latina, y iban a tener los tentáculos bien, o sea, y que ahora sabemos, pues por las minas, por una cantidad de intereses minerales preciosos, etcétera. Pero en el caso de Venezuela, lo que la oposición se está planteando es llegar al poder y poner preso a todo el mundo del gobierno y desmontar toda la... Entonces, bajo un escenario de esos, eh, ¿quién va a ir a unas elecciones libres? Es lo Eso que no es te quiero viable, decir. eso no es viable. Porque Entonces, no es llegar a perdonar ni a dejar pasar las cosas por alto, pero entender una realidad que hay un modus operandi del país que tienes que ser muy inteligente cómo lo vas a desmontar. a desmontarlo. Es que lo que Porque, acabas de decir, yo lo voy a unir con lo que dijo Reyes. Reyes dice, ¿cómo ganó el no en Chile? Claro, el no gana y Pinochet se va del poder ejecutivo, pero pasa 8 años más siendo comandante general del ejército. No correcto, sé si vieron que Antonio Carri dijo hace como 2 meses, el del lápiz, que él iba, que si ganaba las elecciones en el 2024 dejaba como ministro a Padrino López y la coñaza todavía no ha terminado, no han terminado de claro. pegarle todavía. No, no, Entonces, no. ahí voy a lo que tú dices, o sea, si yo te estoy diciendo que te voy a cortar la cabeza y te voy a perseguir hasta debajo de las piedras cuando dejes el poder, no creo que me den muchas ganas de dejarlo, ¿no? Otra cosa es que sí lo merezcas, porque has cometido un montón de delitos, pero hay que ser un poco más inteligente en la Sí, sí, transición, sí. ¿no? Pero hay otro elemento importante en el caso venezolano, que cuando tú tenías la oposición a Pinochet, la oposición en Chile se vino amalgamando y empezaron a limarse diferencias y había un abanico de gente que formaba parte de esa comunidad opositora y esa organización fue la que logró ganar el referéndum. En el caso de Venezuela, ¿qué ha pasado? Que ha operado una inteligencia política en el cual hay tantas oposiciones como partidos políticos hay, o incluso como personas o grupos de familia y amigos hay. Es decir, no hemos logrado amalgamar, homogeneizar la oposición para tener por lo menos un punto de vista sólido. Entonces, cuando una persona como el Carri sale con una salida de esas, obviamente el 99% de la gente que no es él sale a darle palo y cuando sale el otro a proponer otra cosa distinta, le cae el otro 99% y así se va apagando todas las candelas. Claro, porque, Conce- porque, porque no hay un proyecto de realmente de transición, no hay una unidad en base al planteamiento de cada uno. Pareciera que cada uno es representante de sus propios intereses, de su propio círculo de amigos, de su propia familia, y no hay realmente una conciencia nacional, no hay una conciencia de país que diga, mira, tenemos que actuar de manera pensando en el colectivo, porque coño, si algo tenemos que estar claro es que las transiciones por lo general no dejan satisfecho a nadie. Miremos y la esas son las transición. buenas, ¿no? Es que Esas eso son es las la que, única esas son forma de las que hacerlo, es sirven. que no dejes satisfecho a nadie. Claro, Porque si dejas satisfecho a alguien, quiere decir que los otros se jodieron. Y eso no es una quedaron jodidos. transición. Eso no, Exactamente. ahí no hay transición. Ahí lo que hay es una cosa por otra. Pero Quítate tú cuando para ponerme yo. quita tu permanente y aniquila lo anterior, ¿no? Que Sí. fue lo que. Ahora, y te voy a hacer una pregunta de lo que estás diciendo ahí. Y lo que decía Néstor. Esa amalgama de partidos se llamaba Concertación de Partidos por la Democracia, así se llamaba en Chile. Nosotros tuvimos nuestra Concertación de Partidos por la Claro, Democracia, que era la MOISA de la Unidad la Democrática. MUD. Ujú. Y la MUD la acabaron a palo limpio, quienes hoy están de primeros en las encuestas para la primaria. Bueno, es que Entonces, a la mula le cayeron a patadas y le rompieron las patas. Entonces, ese era a mi modo de ver, ¿no? Por supuesto que pueden haber discrepancias al respecto, pero la MUD yo creo que fue la el mejor única, intento. el único ente
que tuvo Operativo. aroma a una evolución en cuanto a nuestro planteamiento de país. Es decir, hubo un acuerdo, hubo una ruta, y hubo un triunfo muy importante. Importantísimo. O dos. Uno que no se reconoció, que fue el de Capriles, El de y Capriles. otro que fue el de la importantísimo asamblea. Que no lo de la reconocieron Asamblea, tampoco. que es Que no lo cuando más reconocieron. cerca Sí, hemos estado de lograr algo a través Sí. de un tema electoral, como decías tú, Carlos. Entonces, nosotros también, todos los venezolanos nos tenemos que poner en la esquina de pensar y decir, bueno, empezando por la cagadota del 2005, cuando la oposición se empeñaba a decir que Chávez ganaba por trampa y sabíamos que no era así. Es decir, Chávez ganaba las elecciones. Hacían trampa, pero no ganaban por la trampa. ¿te Como te el acuerdas de Barcelona, Súmate? como el Barça. ¿Te acuerdas de Súmate? Que además que Sí. además que el Barça tenía los mejores jugadores del mundo, Messi en su mejor momento, Xavi, Iniesta, también tenía comprado al árbitro. Ese era un poco el Mira, chavismo, ¿no? aquí Con nos el van a perdón de dejar los de ver como la barcelonistas. mitad, ¿oíste? Como la mitad de la gente que venía viendo va a pagar aquí la Mira, vaina. Reyes, la verdad es que sí, por favor, ya. En la política métete con todo el mundo, pero en el fútbol quédate tranquilo porque Así que deben Mira, estarse yo saliendo creo ya que en este momento. la MUD efectivamente tuvo sus éxitos, pero yo creo que también aclaró el tablero. Cuando se ganó la asamblea, yo creo que ese fue el momento. El triunfo de la asamblea fue el momento. Yo me los imagino así, a Maduro, a Diosdado, a todos estos diciendo, marico, no podemos volver a convocar elecciones en esta vaina competitiva. Si te diste así cuenta es. de lo que va a pasar si Ahí volvemos a... aprendieron, Así es. ahí Yo estoy casi aprendieron. seguro que esa vaina pasó, que se Mira, miraron todos y y dijeron, tan esa vaina no arrecho puede que volver a pasar. aprendieron ellos y desde el punto de vista de la oposición, me parece que eh, el tufo a triunfo, el olorcito a triunfo, Sí, sí, sí. les sacó el Embriagó. colmillo más de uno y Sí, empezaron sí, 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 todos a sí. jugar, para seguir con el tema del fútbol, todos empezaron a jugar en posición adelantada. Claro, ahí empezaron, ahí había más ministros que... No, no, y entonces ahí dijeron, no, mira, Todo el mundo ya era esto está ministro. listo, ya el chavismo está listo, Aquí vamos fue. entonces a ver cuál de nosotros es que va a ser presidente. No, no, o sea, había que seguir con el tema Claro. tranquilamente, ¿sabes? Pero no, Venezuela es un país presidencialista, hay países donde la Qué gente vaina con crece, eso. Sí. todos queremos Sí, ser sí, sí. o salir en Sábado Sensacional, o ser protagonistas de una novela, o ser presidente de la República. Ahora es ser Yo, influencer. ahora ser influencer. Yo como nunca me sentí galán, yo dije, no, pues me tengo que lanzar presidente, porque protagonista de novela me va a morir de hambre, weón. Yo como porque me den una entrada para free cover me conformo. Sí, pero Sí, el asunto, mira, ahí hay un elemento que venía jugando desde mucho antes en la cultura venezolana. Y creo que allí, no diría directamente el chavismo, sino los asesores y la gente política a nivel internacional que está detrás de todo ese esfuerzo criminal. Ellos, cuando planifican una actividad política, la planifican planteándose escenarios posibles y probables. Cuando la oposición se ha planteado algún objetivo, lo hace como único objetivo y no se planteaba alternativas. Por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, fue una sorpresa haberlo ganado. ¿Por qué razón? Porque lo que nadie entendió de esa, yo lo expliqué antes en la radio en esas elecciones y le decía lo importante a la gente, que ganáramos, así fuera por 3 o 4% más de lo que íbamos a ganar. Porque ese 5%, 3% más nos iba a dar esa mayoría absoluta en la Asamblea Nacional por el mecanismo electoral que se estaba usando. Ellos pensaban que no se le iban a despachar para atrás los circuitos y resulta que nosotros terminamos ganando como ellos han ganado todas las elecciones, como ganaron la Asamblea Nacional Constituyente. Con el 57, 58% de los votos, terminamos ganando el 84% de los sitios en el Congreso. 84% de la así asamblea. es. Entonces, Miren, Mira, vamos, pero perdón que ya se último nos... comentario Ajá. para cerrar. Una vez que dijiste, Néstor, que yo también digo, y creo que lo hemos hablado alguna vez, Reyes, yo creo que el gran peor de la oposición era que siempre tenía una batalla final. Y en política no hay batallas finales. no, es un Era como, continuo. si no ganamos aquí, pelamos bola. Este es nuestro Exacto, último exacto. chance. Entonces, coño, la gente cuando no Eso pasaba de se una fue marcha hay que llegar a desmotivando. Miraflores, porque si no, no... Exacto. Si no Todo era llegamos la a batalla Flores ya no final. vamos a poder hacer nada. Y el Coño, porque problema ¿sabes en qué nos hizo política es daño que a cuando nosotros? todo es... ¿Sabes qué nos hizo muchísimo daño a nosotros? A ver, el evento del 2002. En el evento del 2002 salimos una marcha
intentamos llegar a Miraflores y el tipo renunció y se fue. Tuvo 2 días afuera. A partir de ahí nos quedó a todos en la cabeza que la solución era esa, que la vaina era Exacto. volver a salir una marcha y tal. Y abandonamos muchísimos Todas las espacios, demás opciones. Claro. Pero ya muchísimos hablaremos, espacios. Reyes, ya hablaremos lo que pasó en esos 3 Ya, días ya, ya hablaremos, sí es verdad, para porque que la vamos a gente seguir Sí. aquí entienda leyendo La el por qué Ceiba. vivimos donde estamos viviendo, exactamente. Mira, Mira, La van Ceiba 50 tiene minutos de aproximadamente programa. ¿Hasta cuándo le vamos a echar bola? hay como 25 titulares hoy y ya no, nosotros nos quedamos en el primero como media No, hora. es que ese era demasiado bueno. Es que Claro, será Demasiado demasiado suelta bueno. el bueno. tapete. Mira, el otro titular dice, Comisión Nacional de Primarias en X, que es Twitter. La Comisión Nacional de Primarias se reunió en la tarde del 14 de octubre con los candidatos a la elección primaria y o sus representantes para revisar el estatus del despliegue logístico y humano para el proceso del próximo domingo, el 22 de octubre. El pitazo. Comisión de Primaria oficializa que votos de Superlano irán a María Corina Machado. ¿Qué les parece a ustedes esa unión? A mí me parece muy interesante Chamo. saber la posición de cada uno de ustedes. Yo lo primero que quisiera aprovechar es felicitar a gente como Jesús María Casal, a esa gente que está ahí metida haciendo la vaina de la primaria. Porque no hay vaina más jodida que hacer ese evento ahorita. Sí, O sea, yo de verdad, y no me quiero poner chauvinista ni todas esas vainas, siento orgullo de compartir nacionalidad con gente así. O sea, sí. gente que está echándole bola ahí contra todo pronóstico y teniendo todas las de perder. Esa gente no tiene nada que ganar, Nada que porque ganar. se pelea con la oposición y el chavismo los tiene en la mira para hacerle todas las cosas malas que le hacen a la gente que se les opone. Así que Claro. lo primero, yo, mi respeto para Jesús María Casal y la comisión de primaria. Sí. Aunque yo tengo mis dudas de que la primaria sea la mejor opción. Es la más democrática, no tengo la más mínima duda. Pero en un escenario donde la oposición tiene muy pocos recursos y tiene que concentrarse en las elecciones del 2024, yo hubiese buscado hacer la vaina por consenso. Lo que pasa es que no se pudo, ¿no? No, Claro, no, pareciera que no hay ambiente para eso. No, Carlos, sé el que las asunto, primarias es la evidencia del fracaso o del bajo De ponerte de momento, acuerdo, del nunca te bajo puedes poner de momento en que acuerdo. está viviendo la oposición en este momento por mil cosas, por errores y también porque el gobierno ha sabido jugar muy bien sus cartas para volverlo todo mierda. Pero ahora, lo que yo les quería preguntar era, ¿qué opinan ustedes de que los votos de voluntad popular se hayan desviado a María Corina Machado? Porque yo entiendo que María Corina tuvo y sigue teniendo, o hasta ayer, tuvo una posición bien crítica con el interinato, ¿no? Y con Voluntad Popular como organización. pero mira, es que la primaria termina siendo ese juego político que todos necesitamos en Venezuela por cultura. Muchas veces es más fácil, es más cómodo, es más, pero estos procesos que están ocurriendo son los que alimentan esa posible unidad que nosotros estamos queriendo tener antes de una elección general. Yo creo que el proceso de la primaria tiene dos efectos fundamentales. O divides completamente porque la gente sale corriendo cada quien para su lado cuando pierde, o finalmente allana las diferencias y permite por lo menos a la gente. Yo creo que aquí el gran factor es la opinión pública, porque tú ves las encuestas en Venezuela y la mayoría de la gente en la calle no quiere saber de política. El 80% de la gente está Ah, buscando solucionar su problema de hambre, su problema de trabajo, su problema personal, de su proyecto de vida, y muy poca gente está interesada en participar en la política. No es que no estén de acuerdo con la oposición, no es que no quieran sacar a Maduro del gobierno, es que están hastiados de la política. Y el tema de la primaria ha sido ese proceso. Y entonces, cuando tú ves una jugada política como esta, yo la saludo y la aplaudo. Porque cuando tú te ves en una circunstancia como esa, a mí me ha tocado como candidato ceder y unirme ¿cómo se llama? A otro candidato, porque primero tú ves que las posibilidades de que tú ganes no están dadas. Y segundo, el objetivo que tú quieras alcanzar va más allá y está más cercano a lograrse si tú apoyas a esa otra persona. Con lo que haya habido atrás, no sé qué participación haya o qué, pero el mensaje está claro, Carlos y Reyes. sí, tienes razón. Después de haber habido tanta guerra, después, como todos dijeron, María Corina es la que más palo le ha dado a todas las alternativas de oposición que no sea ella.
y fíjate, aquí está recibiendo el apoyo del grupo que más quizás recibió perjuicio de sus opiniones públicas. Y eso dice mucho de lo que pudiera ser el resultado de la primaria. A mí me Bueno, deja un yo creo que sabor de bien alguna manera amargo. los candidatos y todos los movimientos han dicho que una vez que se establezca quién va a ser el candidato, todo el mundo va a ir a abrazo partido con ese candidato, ¿no? Porque esa Aunque es esté inhabilitado. la esencia la esencia de la unidad. Porque yo Los oí a María inhabilitados Corina decir no lo que van a dejar aquí no va a haber participar. transferencia de liderazgo. Yo lo oí que dijo, aquí no va a haber transferencia de liderazgo. Si yo gano, no piensan que yo le voy a levantar la mano a alguien más. Ojo, que una cosa es decirlo hace 4 meses y otra cosa es decirlo cuando falten 3 meses para la elección y tengas que decidir estar. Es Pero depende yo de lo creo que que no va se a ser logre. fácil. No, no va a ser antes de Sí, tiempo. depende. No va a ser antes de tiempo. Pero Lo que sí, a mí me deja un sabor bien amargo, y creo que hemos hablado de eso alguna vez, que después de la salida, la constituyente, el TIAR, el que se cansa pierde, estamos del lado correcto de la historia, en dictadura no se vota, no sé qué, ahora sean ellos los que capitalicen la elección después de que se han destruido todos los elementos de coordinación, toma de decisiones colectivas, resolución de conflictos que tenía la oposición por puros atajos. Me deja un sabor bien amargo que sean ellos quienes, que sea María Corina y Leopoldo si terminan ganando la primaria, porque la van a terminar ganando quienes capitalicen la salida democrática después de que se han opuesto a ella y la han torpedeado durante un montón de años. Pero bueno, nos toca, o sea, la política no es lo que tú quieres, sino lo que te toca, ¿no? y Sí, esperemos lo que que hayan pasa es que, bueno, cambiado. pues ellos han jugado un papel en marketing, desde el punto de vista de marketing político. Lamentablemente, ese discurso, que a mi modo de ver ha sido muy simplón, porque han hablado más como líderes, han hablado más como coach motivacionales, es decir, a través Sí. de unos eslogan, si se pueden, vacíos, y como una especie de mantra que repiten y repiten y repiten como para que la gente le quede en la cabeza, o sea, muy hecho al estilo de marketing, no de la expresión de un proyecto político donde tú le explicas a la gente, mira, estamos en esta parte del proceso, vamos hacia allá, tenemos que entender que esto va por aquí y tal. Y bueno, un poco lo que pasó con la MUD, pues, yo creo que me estoy adelantando, pero la MUD logró unos acuerdos impresionantes y, ¿y qué hizo la MUD en ese momento? Dijeron, mira, si nosotros no ampliamos nuestro rango electoral, estamos jodidos. Entonces Si tú no nosotros te tenemos, traes gente del chavismo, no vas a, porque la exactamente, posición sola no te Exacto. alcanza para ganar la ya van elección. Esa es la tesis 4 de o Pekov. 5 La tesis elecciones de en el Pekov. país que sacamos el Ujú. 40%. Vamos a buscar por lo menos un 20% más para llegar a ese 60% que nos hace falta. Y cuando esa vaina pasa, la mood, la posición y el liderazgo de ese momento, que está en manos de Capriles, pero con Leopoldo al lado y con el de un nuevo tempo y tal, dice, bueno, ya va, un momentico, clase media, ya vengo, voy a hablarle a los otros, a ver si se vienen. Y en ese momento la clase media dice, no, ya va, pero es que, epa, ya va, tú no nos estás hablando a nosotros. Acuérdate que nosotros somos lo de la vaina. Y acuérdate que la vaina es ya, porque estamos ladillados del chavismo. Así que Yo no había visto esa vaina así, ¿oíste? te apura, pana, porque estamos apurados, porque yo soy la clase media, ¿me entiendes? Esa Y fue una super soy el campaña que afectado tiró de este peo. Teodoro Pekov Así que te apura nacionalmente. y deja de estarle Qué hablando a estos brutal esa vaina. huevones. Esta Sí. vaina es culpa de esos huevones. Porque entonces ellos votaron por Chávez y ahora tú te los quieres traer para acá. Pues no, aquí no vamos a aceptar a nadie que ya. Entonces, coño, ahí es cuando llega María Corina, Leopoldo y Ledesma y dicen, uy, aquí hay una parte de la oposición que está pidiendo la vaina ya. Vamos a Que no decirle que quiere sí. esta vaina. Vamos a decirle que sí. Vamos a decirle que nosotros tenemos la vía rápida para La salida, que tenemos la la salida. salida. La salida. La salida. Esto va a ser así. 2 semanas en la calle, papá, y esa gente cae. Un eslogan de un político, de un analista gringo, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que dijo, no hay gobierno que aguante dos. Papá, una vaina es un gobierno y otra vaina es el chavismo. El chavismo no es un gobierno ni es un proyecto político, el chavismo es una clase, coño, empezamos a hablar mal de Leopoldo y se fue Néstor, weón. Así que vamos a aprovechar que ya estamos en una hora y bueno, pues nada, este fue el programa piloto, esto lo vamos a subir ya, como dicen
por ahí, imprímase. Y bueno, Carlos, no sé qué te pareció esta experiencia, ¿la repetirías? Claro, claro que sí. Esto lo vamos a ir haciendo lo que hablamos nosotros. Vamos a tratar de que esto sea semanal, el formato semanal, quincenal. Todavía no lo tenemos tan claro, pero sí. No, no sé cuánta gente nos va a ver, pues yo estoy gozando una bola. Bueno, si no nos ve nadie, gozaremos una bola y bueno, en la medida yo me imagino que vayamos invitando a gente, que tenemos gente muy buena, muy importante por ahí en la lista para que nos acompañe virtualmente. Pero ya con esto, pues bueno, eso es una breboca de lo que viene. Poco a poco iremos haciendo un análisis puntual, porque hoy estuvimos como muy Conciso, generalizados, exacto. pero hay que analizar puntos, momentos puntuales de todo esto que hemos vivido y bueno, pues con el apoyo de otras personas, nosotros tres que siempre vamos a estar, o eso esperamos. Y bueno, coño, muy agradecido con lo que nos hayan escuchado y con ustedes por haber compartido este rato sabroso. Esta es la propia cotorra sabrosa. Así es, así es. Mira, ¿te parece el siguiente? ¿Te acuerdas que hablamos del timeline en el siguiente que hablamos de la elección de Chávez en el 98? Empezamos ahí, porque ahí es donde Empezamos empieza la ahí. cosa. Vamos a ver si el amigo Noé Pernilla, que en ese momento era reportero, uno de los reporteros más importantes de RCTV, nos puede hablar un poquito del papel de los medios de comunicación en todo ese boom que se llamó Hugo Chávez en la campaña del 98. Y bueno, sería muy interesante ver a que alguien que estuvo ahí metido de lleno en eso, que nos pueda decir qué fue lo que pasó allí para que Chávez explotara de la manera que explotó hasta arrasar en las elecciones, ¿no? Presidenciales. Entonces, Buenísimo, hagamos podemos eso. comenzar por ahí. Vamos a Dale. invitarlo, ojalá nos pueda eh, acompañar y bueno, pues nada, Sí, nos que nos despedimos. cobre poquito, dices tú, que nos cobre poquito. Le mandamos un kilo de café y media botella de ron. Dice que con Sí, una sí. carterita. Sí. Y dos fotos autografiadas de Lilian y con eso ya bien. Yo estoy seguro que sí. Así es. O de Nitu Pérez Osuna. Bueno, pana Dale, dale. Carlos, Cuídate. encantado. Seguimos Vale. en contacto entonces. Gracias a todos y seguimos aquí en la Gracias vaina a los que nuestra. escucharon. Hasta el próximo Sí. domingo. Muchas gracias. Bye. Cuídense.